¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, les agradezco por estar presentes y les recuerdo, por favor, poner la asistencia en las condiciones que tenemos, ¿sí? Con que pongan sus nombres, no pongan su DNI, por favor, para que después, en base a esto, podamos otorgar la certificación necesaria. En el día de la fecha vamos a tener una invitada que nos va a acompañar a disertar, que es la licenciada Susana Alonso. Ella es licenciada y profesora en filosofía, especialista en estudios culturales, magíster en ciencias sociales, docente de antropología filosófica y también se encuentra dentro de lo que es el taller de lectura de textos filosóficos, entre otras materias que dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero específicamente ella también se encuentra trabajando dentro de lo que es la cátedra de docente de la epistemología y filosofía en la licenciatura en enfermería de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nuevamente hoy nos convoca para seguir abordando la temática en relación a la seguridad del paciente. Eh, si bien el ítem que hoy nos convoca es el análisis del error humano. Eh, si bien aproximadamente entre un 7 y un 12% de, en cuanto a cuadros estadísticos se refieren, son un porcentaje importante, ¿sí? En donde el paciente se ve impactado por algún tipo de error que se comente dentro de los ámbitos de salud. Y esto que se viene trabajando hace muchos años, en la década de los 90, ya se venía trabajando, porque a nivel mundial se veía la magnitud del impacto que se tiene en relación a las consecuencias que pueden llevar a las personas internadas en los diferentes hospitales u otros lugares a donde eh, se, se debe otorgar un cuidado seguro, ¿sí? Era alarmante esta cifra, pero sobre todo, cuáles eran las consecuencias que tenían estos errores. Si bien a partir de la década de los 90 podemos encontrar diferentes estudios que dan inicio al comienzo de esta búsqueda del análisis de este error, ¿sí? Hablando de una nueva era en la medicina, y buscar que la mirada, el enfoque que se tenía tradicionalista en relación a este error que se daba, cambiarlo de manera paradigmática y diametralmente opuesto. Eh, Cuando la cultura clásica de los errores que se producían, se buscaba el ocultamiento, ¿sí? El castigo, algo que sea punitivo, responsabilizar a una persona solamente. El enfoque no ha llevado a ningún puerto positivo. Entonces, se busca a través de estos estudios eh, cambiar las estrategias totalmente para que busquemos la prevención de este error y reducir la magnitud del impacto en los pacientes, en los y en las pacientes. Eh, Esto se ha ido modificando lentamente porque empieza a surgir una cultura totalmente diferente que busca la honestidad, ¿sí? Para encarar la problemática, para mirar el error desde la honestidad. Y esto sí ha dado un avance sustancial. Pero para ello todavía nos falta desandar mucho más. Es por eso que seguimos buscando y analizar ese error y tratar de cortar esa persistencia en el ocultamiento del mismo. Pero para esto necesitamos una actitud crítica nuestra hacia el hacer diario y
tener la capacidad de analizarnos, reflexionarnos, ¿sí? Y poder dar un giro a este error. Darnos cuenta que el error no depende de una persona, sino este se da en un contexto que lo propicia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar y lo que se busca a través de este curso es que tengamos un contexto a donde busquemos de manera colectiva el blanquear estos errores de una manera totalmente honesta, de manera persistente, para que desarmando de este error, ¿sí? Para analizar, nos permita el avance. Para esto es indispensable los aportes teóricos y estas reflexiones para que uno pueda repensar la seguridad del paciente desde los diferentes contextos sanitarios y cuál es el rol primordial que tenemos los efectores de salud frente a esta situación. Así que en base a esto vamos a dar la bienvenida a nuestra querida licenciada Susana Alonso, quien va a hacer los aportes teóricos en relación a esto. Así que, estimada Susana, ya puede empezar su disertación. Yo estoy para asistirle aquí en lo que usted necesite. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, muy buenos días a todos, a todas las que están participando de esta conferencia, de esta audioconferencia. Bueno, yo quería comentar, antes de comenzar con algunas precisiones teóricas y metodológicas de este tema para repensar la seguridad del paciente, que, bueno, como ustedes habrán oído, yo provengo de otra disciplina, mi formación es la filosofía, pero siempre he tenido el gusto, y eso, bueno, también el compromiso, una tarea que me implicaba mucho compromiso, de trabajar en carreras orientadas a la salud, ¿sí? Como por ejemplo, enfermería que estoy trabajando en este tiempo, actualmente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, eh, eh, educación para la salud, psicología, bueno, en fin, distintas carreras que me han acercado a esta temática desde mi disciplina. Por eso lo que quiero compartir en relación a este tema del que estaba hablando la licenciada Rita es de la seguridad del paciente en relación al trabajo, a las actividades que están en el interior de un trabajo puntual. Bueno, a partir de eso, hacer algunos aportes y algunas reflexiones, bueno, críticas para pensar de manera colectiva, como también lo planteaban ustedes, y con toda honestidad lo que pueda contribuir al desarrollo de la seguridad del paciente. Por eso primero vamos a hacer como un enfoque, un énfasis en algunos eh, conceptos que están tomados de la antropología y en algunos casos también de la epistemología, y esos conceptos nos van a ayudar o nos pueden de alguna forma orientar lo que es concretamente una mirada del o hacia el error humano, que en definitiva, esperen que estoy buscando aquí la diapositiva. Susi, la tienes en pantalla Espérenme a la un diapositiva, segundito ¿no? porque no la puedo ver bien. Ahí ya, ahí la voy a ver bien. Bueno, como les decía, estos primeros conceptos son conceptos que los tomamos de
lo que es puntualmente la antropología de la salud y también de la epistemología para de ahí partir al tema, digamos, concreto que nos hace precisamente repensar de manera crítica el tema del error, también tomándolo de esta disciplina, es decir, de la filosofía. En relación a eso, para podernos ubicar, para podernos situar en el marco teórico de esta problematización, porque más que una reflexión es tomar un tema vinculado a la seguridad del paciente y transformar ese tema en un problema, es decir, en un problema teórico, más allá del problema que pueda implicar en el ámbito del trabajo, vamos a suponer, en un centro de salud. Más allá de eso, es un problema teórico y se enfoca también desde una metodología acorde a esa o en consonancia, voy a decir de esa manera, con esa misma problemática en cuestión. En ese sentido, nosotros podemos decir que hay dos afirmaciones que se han presentado con cierta evidencia en el campo de las ciencias de la salud y de las ciencias médicas y que tienen mucha implicancia en las sociedades contemporáneas. La primera de esa, y por lo tanto en la antropología, en las ciencias sociales y al interior de las mismas ciencias de la salud. La primera de esta afirmación es que nos encontramos ante un momento de auge sin precedentes de tecnologías biomédicas que han abierto nuevas puertas o nuevos enfoques para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, la producción y la transformación de alimentos y la concepción humana y la prolongación de la vida. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esta sería la primera afirmación, ¿no? En la que hay un avance de estas tecnologías en el ámbito del trabajo concreto de estas ciencias. Y hay una segunda afirmación, también crítica, que puede interpretarse como consecuencia de la primera, es decir, el impacto de toda esta tecnología apunta a que se dé una relación diferente entre una posición, podríamos decir, entre la naturaleza y la cultura y que se está sufriendo o se está viviendo una redefinición inédita de esta relación entre naturaleza y cultura, inédita en este momento. Es decir, la tecnología biomédica o la tecnología médica ha modificado ciertos momentos en los últimos tiempos, ciertos modelos, ciertos paradigmas y ciertos conceptos que han impactado directamente en el modelo de percibir el binomio, por ejemplo, salud-enfermedad, y cómo eso impacta también en una posición o en una lectura cultural del tema, ¿no? Ahora, si profundizamos un poco más este concepto, esta idea, podemos tomar una cita de un filósofo que seguramente ustedes en sus carreras, en sus trayectorias han podido tomar contacto, en el libro El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica, Michel Foucault plantea algo que está, si podemos ir a la siguiente diapositiva, que me parece interesante para pensar el error, ¿no? La superposición exacta del cuerpo de la enfermedad y del cuerpo del hombre enfermo no es sin duda más que un dato histórico y transitorio. Su evidente encuentro no lo es sino para nosotros, es decir, nosotros comenzamos a desprendernos de él. El espacio de configuración de la mirada clínica y la localización del mal en el cuerpo no han sido superpuestos en la experiencia de las que la ciencia coincide con la medicina del siglo XIX. Por eso, al comenzar la comunicación, ustedes comentaban, en este tiempo se ha profundizado en una concientización del error, porque creo que viene un poco tomado de la mano de este planteo, ¿no? Que se ha pensado, ¿no? Configurar la mirada
digamos, si podemos pensar una mirada clínica, y la localización del mal, no solo en el cuerpo, como deriva del siglo XIX, sino también o fundamentalmente en procesos que tienen que ver con lo cultural, con lo anímico y con lo colectivo, como ustedes planteaban, ¿no? Entonces aquí se plantea una dimensión colectiva del error o una dimensión colectiva de lo que apunta a la seguridad del paciente, que no tienen que ver solamente con la configuración de una mirada autorizada, ¿no? Sino ampliar esa mirada a distintas configuraciones sociales, y podríamos decir hasta de formación, o sea, de la propia formación de los actores que intervienen en estos procesos de construcción, digamos, de la seguridad del paciente. En este sentido, nosotros podríamos plantear que existen puntualmente las disciplinas orientadas a estos enfoques o marcos, pero que también existe un trabajo interdisciplinar. Por eso, en el ámbito de las ciencias de la salud, también desde hace un tiempo, intervienen otros, digamos, actores teóricos y metodológicos que pueden producir otros análisis y otras lecturas frente a casos puntuales. En este caso, el caso de la seguridad del paciente. Las disciplinas tienen algunos o cuentan con componentes que es necesario, o por lo menos yo pienso que es necesario resignificar, es decir, volverlos a pensar. Uno de esos componentes es la perspectiva. Es decir, la perspectiva es siempre el ángulo de visión, el lugar que asume un profesional enfocado siempre en un plano que podríamos decir humanístico y que desarrolla el potencial de las capacidades de los sujetos. Es decir, la perspectiva es lo que ustedes tienen como el lugar de la mirada, el ángulo de visión que se corresponde con la formación que tienen en su campo disciplinar, que es propio, que es pertinente de su profesión, pero que a su vez cada uno y cada uno, cada una y cada uno de ustedes ha podido y de hecho constituye un ángulo de reflexión y de acción, es decir, un ángulo para mirar. Esa es la perspectiva indispensable para pensar en este sentido con toda honestidad el error. Otro componente de la disciplina que es sumamente importante, para mí tal vez el más, es el dominio cognitivo que llamamos nosotros, que es el dominio, el estar en posesión de saberes que guían los procedimientos en el hacer y sitúan una práctica en la posesión de conocimientos adquiridos, por supuesto, en los momentos de formación y de capacitación, y ese proceso, si uno lo piensa, de manera incesante. Entonces, el dominio es interesante pensarlo como el lugar desde donde es posible una reflexión sobre la práctica en sí, que justamente una reflexión sobre el error. Y luego, junto a la perspectiva y al dominio, se da un campo o una componente también clave, que es el sistema de ideas, las definiciones y conceptos existentes. Es decir, se puede hablar de seguridad en muchos campos teóricos, pero aquí en el caso de esta instancia se habla desde una conceptualización compleja que puede cruzarse con otras disciplinas, pero que hablan desde o que conforman un marco reflexivo propio, puntual, de este espacio de acción y de conocimiento, ¿no? Por eso decimos siempre, los profesionales del ámbito de la salud, es decir, ustedes, están en posesión de la perspectiva del dominio de saberes, que decimos todo lo que se sabe, es decir, no se actúa por intuición,
frente al paciente. No se actúa solamente por una cuestión de voluntariado, sino se actúa desde un dominio de conocimiento, desde todo lo que se ha logrado adquirir de manera competente en términos de práctica de conocimiento. Y, por supuesto, que si a eso se le suma la experiencia, el transitar, el caminar de los años del trabajo concreto, es decir, de la práctica, eso genera una conceptualización, una definición precisa de lo que debo hacer y de lo que también puede ser susceptible de error. Si pasamos a la segunda diapositiva, a la que sigue, aquí está precisado la perspectiva, el dominio y la definición y los conceptos, como para que quede esto claro, sobre todo para confirmar la identidad de las disciplinas. Nosotros podemos, desde otros campos de conocimiento, acompañar la reflexión, acompañar cierta visualización de distintos componentes del marco teórico, pero no estamos en posesión de estos componentes de la disciplina que son indispensables para mejorar estos procesos de atención en las organizaciones de salud. Es decir, si pensamos que la mejora de los procesos de atención intersubjetivos, porque estamos entre personas, y que por lo tanto ahí converge el contexto de las personas, cultural, social, colectivo, etcétera, nosotros tenemos, creo que reafirmar esta apuesta de la epistemología a una garantía, que más allá de que exista el error, hay una garantía de la cualificación de los procesos de atención si tenemos en cuenta estos componentes. Y muchas veces no se los piensa como tales, que es como si nosotros decimos en otros términos, son componentes, pero también son los capitales materiales y simbólicos con los que cuenta un profesional del área de la salud. Bien, si pasamos a la otra diapositiva, aquí vemos que si bien la medicina o las ciencias de la salud o las ciencias médicas, que antiguamente era considerada como una mezcla, como una mixtura de arte y de ciencia, por dedicarse a una labor totalmente humanitaria y altruista, hoy posee una fuerte carga experimental, diría yo, una fuerte carga que apunta a lo que es un énfasis en el método científico, si no quieren plantear la cuestión experimental, y surgen extrapolaciones desde el laboratorio de investigaciones que necesitan ser acompañadas y vigiladas en el buen sentido, es decir, vigiladas desde marcos metodológicos, desde bases empíricas, desde bases teóricas, vigiladas también por una reflexión interdisciplinaria y transdisciplinaria que posibilite sobre todo la custodia de la dignidad de las personas humanas, y que eso hace, como lo digo ahí, pertinente al conocimiento desde esas bases empíricas, teóricas y metodológicas. Esa vigilancia, ese acompañamiento a un nivel macro, es decir, a un nivel amplio, desde un sentido amplio, no tiene que dejarnos, no, no tiene que dejar que veamos el sentido que da desde, desde algún marco de la teoría de la complejidad, digamos, el privilegio, la preponderancia que tiene esta mirada interdisciplinaria de que estamos frente a personas, por eso se da un proceso de interacción entre personas
una interacción que no solamente es cuerpo a cuerpo, sino que es una interacción comunicativa. Esa comunicación, ustedes saben, porque cuando siempre que me pregunto a los estudiantes de enfermería me contestan que hay un enfoque prioritario de la entrevista con el paciente y de la observación. Y esa entrevista para, por supuesto, producir elementos, datos significativos para, bueno, luego después plantear hipótesis y aplicar distintas metodologías. Eso sí lo pensamos desde una mirada, como digo, desde un método que se ajusta a una disciplina científica. Ese proceso, más allá de estar en la esfera de, como se dice hoy, ser un dispositivo metodológico disponible para la acción, ese dispositivo, esa metodología, no tenemos que perder de vista, eso quería decir, que está en el campo de una interacción comunicativa entre personas. Y cuando uno interactúa con seres humanos, y cuando interactuamos los seres humanos entre sí, se da ese problema, y digamos, problema, como decir, es, que puede ser una dificultad, pero que también puede ser una oportunidad de la incertidumbre. Uno muchas veces no sabe qué es lo que me van a responder, ni hacia dónde se va a dirigir esa observación, el tratamiento de esa mirada sobre el otro, y eso la vuelve al trabajo, lo vuelve sumamente complejo. Pero no complejo porque sea difícil, sino porque necesita de la concurrencia, de la convergencia, voy a decir de esa manera, de otras disciplinas, de otros saberes que son, como decimos nosotros, saberes prestados. Es decir, la antropología de la salud es no estoy casi convencida, tengo la convicción de que constituye un saber que le prestamos, que va a saber en préstamo a lo que son las ciencias de la salud o las ciencias médicas. La epistemología, que es lo que yo trabajo, también es un saber prestado que contribuye, que complejiza, ahí está el tema de la complejidad, y que posibilita hacer esa vigilancia. La vigilancia está también en la búsqueda que tienen bueno, en caso ustedes u otros actores de estos campos orientados a la salud, de formación, de seguir formándose, de participar en eventos científicos como congresos, jornadas, todo eso que nosotros hacemos, no solamente para la construcción de un currículum, sino también porque nos imponemos el deber de formarnos, y creo que esa es un paso para mejorar los procesos de atención. Bueno, no sé si soy clara, cualquier cosa después avanzo en esta exposición, ustedes me consultan lo que les parezca que no ha quedado claro, y en la medida de mi posibilidad voy a responder. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Ahora sí, cuando nos presentamos el tema del error dentro de los procesos estos de trabajo, ¿no? Es decir, ninguna práctica toda práctica es susceptible de error. Nosotros para poder plantearlo al error tenemos que hacer una distinción semántica, es decir, de significado, el que yo creo, ¿no? Entre diversos conceptos, para que podamos pensar la humanidad del error, es decir, cómo el error está circunscrito a prácticas de vida y de profesión reales, y que por lo tanto deben ser, como ustedes mismos lo han dicho, visualizados o visibilizados, o por lo menos tratados, tematizados, convertidos en tema con honestidad. Hacemos una distinción semántica entre diversos conceptos, distinguiendo entre, bueno, ciencia, ignorancia y error. Tomamos a la primera simplemente o sencillamente como la ausencia de saber, es decir, cuando muchas veces yo cometo un error porque no sé.
en ese caso no depende de mí. O algo, no sé, entonces no está en mi posibilidad ni pensarlo, ni repensarlo, ni muchísimo menos resolverlo o repararlo. La segunda se define actualmente, o sea, la ignorancia, como la privación del conocimiento. Los seres humanos más es lo que ignoramos que lo que efectivamente sabemos. Es decir, estamos privados de muchos conocimientos y muchos de los conocimientos también en el devenir, en el decurso de nuestra vida, vamos felizmente olvidando, vamos a decir de esa manera, porque sería como imposible recordarlo todo. Entonces, en muchos casos, la ignorancia hay como una privación del conocimiento, ignoramos muchísimas cosas y otras cosas como nos hemos despojado de muchas cosas para poder receptar o captar otras. Y finalmente está el error, que es cuando nosotros, según esta distinción semántica, vamos a ver que entramos en otra, también podemos plantearlo de otra manera, cuando podemos afirmar algo falso como verdadero. Y el error es lo más cercano a lo que nosotros decimos el equívoco o la equivocación. Es decir, cuando sabía, cuando estaba dotada de conocimiento, de elementos, de información, y sin embargo me he equivocado. Y cada uno piense la multiplicidad de veces que nosotros podemos afirmar lo falso como verdadero, pero no para mentir, no para encubrir la verdad, sino precisamente porque hemos incurrido en el equívoco. No sé si es claro lo que trato como así de separar estos conceptos para que veamos cómo después vamos a ver luego nomás la relación entre la libertad, el libre albedrío, el determinismo de las acciones que tenemos y la responsabilidad. Pasamos al segundo tema y ahí vemos que si bien hay una posición planteada, si nosotros pensamos en estos procesos de atención, cómo mejorar estos procesos de atención, hay una posición teórica planteada por un filósofo, McIntyre, que trabaja en temas de bioética y de ética médica desde una posición comunitarista, que él plantea una pregunta que si bien no tengo yo la respuesta, pero que sí nos puede hacer repensar, que la pregunta está pensada de la siguiente forma. Dice McIntyre, no hemos podido resolver los problemas de la ética médica porque hemos supuesto una respuesta incorrecta a la pregunta ¿de quién son los problemas? La respuesta que se da por supuesta es, dos puntos, de los médicos, de las enfermeras o de los administradores del hospital. Y McIntyre responde, los problemas son de los pacientes. Es por eso que destaca el rol de los pacientes como agentes morales en oposición a individuos autónomos. Los pacientes tienen que ser activos. Luego, bueno, da muchos ejemplos de cómo los pacientes, en un material bibliográfico, en un libro, en donde cómo los pacientes pueden desempeñar un papel activo en la vida hospitalaria, aprendiendo datos, es decir, que se les muestre datos sobre la falibilidad médica y sobre el método clínico, en lugar de proyectar en el médico o en el personal de enfermería o en los administradores de salud el papel de mago o de alguien que puede vencer a la muerte o que podría resolverlo todo. Esto me parece a mí interesante para pensar o sea, para un poco salir de la idea de error y pensar la falibilidad, la posibilidad de errar, de incurrir en equivocaciones, muchas veces y la mayoría de las veces involuntarias, y que eso también, como lo plantea McIntyre, debe ser puesto en tema de visibilidad o de visualización
para los pacientes. Es de esa manera, como podríamos decir, proyectar la construcción o la producción de lo que ustedes hablaban, de una mirada colectiva de estos procesos, ¿no? Y esa idea a mí me parece interesante para que ustedes la piensen y la discutan, cómo poder concientizar, crear, recrear en los pacientes ese modelo activo, en tanto sea posible, ¿no? Porque ustedes me van a contestar, seguramente hay casos críticos, bueno, pero aquí está planteado por eso hablábamos antes de la interacción humana, ¿no? De la interacción comunicativa que apunta a esto, ¿no? A mostrar datos de la falibilidad médica y datos también de los métodos clínicos. No sé si es claro, como digo, esto después podemos discutirlo. No, pasamos al segundo. Bueno, aquí también esto lo dejo para la lectura posterior de ustedes, que sobre todo refuerza el planteo anterior, sobre el planteo que hace foco en la falibilidad, es decir, en la capacidad de errar o en la capacidad de cometer algunas equivocaciones. Hay una vía interpretativa también, ¿no? No solamente una vía prescriptiva, sino una vía interpretativa para la práctica médica y para la ética médica. Es decir, es como si nosotros dijéramos, hay muchas cosas que están resueltas, hay muchas cosas que están hechas, pero también hay mucho por hacer. Y si hay mucho por hacer, hay muchísimo para discutir y para replantear. Esto es solamente un acompañamiento desde esta mirada. Entonces podemos beneficiarnos desde este esquema, pienso yo, de McIntyre, que apunta a construir un sujeto colectivo para la reflexión del error. Y en relación a esto, yendo al tema puntual, ¿no? de lo que es la precisión, diríamos así, del conceptual, ¿no? Porque, que yo podría plantear en relación a este proceso, me parecía interesante pensar el error, la posibilidad de errar, como digo yo, como constitutiva de una experiencia humana y profesional, pero pensarla desde estos, como ahí me escriben en el chat, acabo de leer, y no naturalizar ciertas problemáticas, creo que he leído así, exactamente. Ese es el desafío, no tomar algo como que pertenece a la naturaleza de las cosas, sino precisamente crear condiciones para pensar cómo se dan las cosas, ¿sí? Cómo se dan esos procesos de formación. Bueno, a mí me parecía interesante como para enmarcar esto ya, bajarlo al plano del error, pensar este tema de, bueno, nosotros actuamos libremente, o sea, del libre albedrío, de la libertad, del determinismo, de que como junto a la libertad que tenemos de actuar también hay cierta determinación causal, es decir, causas que van a marcar el ejercicio del libre albedrío, y junto a eso el espacio de lo que nosotros llamaríamos la responsabilidad, es decir, el dar respuesta por los actos cometidos u omitidos, lo decimos de esa manera. Esto se presenta, si ustedes piensan, si nosotros, ¿cómo es posible que nosotros actuemos libremente y estemos determinados, ¿no? Aquí se plantea un problema que se da también reconocido por las ciencias sociales, que es el problema del incompatibilismo, que como que sería incompatible que uno pueda actuar libremente y simultáneamente esté determinado o condicionado por causas internas y externas. Entonces, nosotros podemos ver, bueno, para actuar libremente tiene que darse lo que decimos una consistencia de una voluntad libre, es decir, lo tengo que querer hacer.
este trabajo tengo que querer hacer y en consecuencia tengo, por un lado, libertad de acción, que está relacionada con los problemas que se me plantean, pero por otro lado, también voy a tener libertad de voluntad que está directamente relacionado con las responsabilidades que yo puedo asumir. Es decir, yo puedo tener libertad de acción, lo puedo hacer, pero por otro lado tengo que querer hacerlo y responsabilizarme de las acciones cometidas. Entonces aquí se propone una cosa como un interrogante fuerte que nos lleva, bueno, primero a ver que no existe un control total, primera cuestión, no puedo eh, desde ninguna, eh, desde ningún enfoque disciplinar, puedo controlarlo todo. Y justamente porque no puedo controlarlo todo y porque tengo una conciencia de esa finitud, es decir, de que hay una finitud en el proceso de control, es que podemos pensar como interrogante cómo entendemos que nos responsabilizamos de nuestros actos, es decir, está en nuestra capacidad responsabilizarnos de nuestros actos profesionales y simultáneamente a esto nosotros nos hacemos responsables y se nos pueden reprochar errores y es más, nosotros podríamos reprocharnos a nosotros mismos esos errores. Entonces, ahí esto es como una cosa así de una dicotomía, de una dualidad que nos enfrenta a una apuesta, vamos a decir, de sentido, justamente que apunta a no verlo como natural, que es pensar en que como nosotros actuamos, toda nuestra acción profesional y en todos los planos, el ser humano es un animal que actúa porque tiene conciencia de futuro, dicen los filósofos, es decir, porque intenta dejar una huella, que su trabajo sea reconocido y que por lo tanto sea aprobado. Si actuamos porque tenemos conciencia de futuro, también es porque vamos a actuar en determinados espacios de acción. En este caso, podemos hablar, un centro de salud es un espacio de acción. Un centro educativo, una escuela, un hospital, una universidad, también son un centro de acción. Entonces, lo que yo haga, trabajo, siempre está enfocado en un enunciado, en una frase que podríamos decir, entre comillas, lo que hacemos depende de mí. Ese depende de mí tiene como una doble cara el depender de mí. Porque si algo está en dependencia de mí, si depende de mí, se da un paso para hacerlo que depende de mí, pero no puedo hacerlo sola o solo, entonces necesito de una cosa que es la deliberación y la elección. Es decir, como yo sé cómo hacerlo porque me he formado, porque tengo el título, tengo la profesión, sé cómo hacerlo, depende de mí, pero también puedo elegir la mejor manera para hacerlo y someter ese proceso a deliberación y elección. Entonces, depende de mí, pero también puedo consultar a otros actores o a otros que puedan intervenir en la toma de decisión. Y segundo, atenta, digamos, si depende de mí, también someto eso que depende de mí a procesos de elección y deliberación y el otro punto es que voy a atender, me voy a enfocar en el esfuerzo que pueda llevar a cabo en ese proceso, o sea, atender a un fin, que en este fin, bueno, es como ustedes lo mismo lo dicen, la seguridad del paciente. Depende de mí, como digo, en tanto y en cuanto puedo someterlo a deliberación y a elección de cuál es el mejor camino, y también depende de mí porque me voy a atender a un fin
que en este caso es, como decimos, la seguridad del paciente. Entonces, en este sentido, si lo pensamos de esta manera, a mí me parece una cosa que es muy buena en términos así profesionales, pensar esa autonomía de la acción nuestra como profesional, que si bien depende de mí, pero está en relación con otros u otras que pueden acompañar mi toma de decisiones, aún en el equívoco, aún en el error. Y además que atienden a un fin puntual, un fin que está en esos mismos, que está incluido, que está incorporado en esos componentes de la disciplina, como la perspectiva, el dominio y las definiciones que yo les hablaba al principio, ¿no? Como para pensar, depende de mí, pero porque yo estoy formada o formado para hacer este trabajo. Como tanto lo someto a deliberación, que son todas las consultas que uno hace con los colegas, con los compañeros y las discusiones, y ahí se reduce muchísimo la posibilidad del error. Y además atienden a un fin que solo nosotros sabemos, es decir, la comunidad esta epistémica que forman ustedes. Yo tengo mi comunidad con mis colegas. Entonces, cuando nosotros hablamos, como se dice, entre nosotros nomás nos entendemos, como decimos aquí, ¿no? Pero eso es por qué. No es porque existe una voluntad de que nadie comprenda, sino porque nosotros tenemos un caminar, un andar en estudio, formación y trabajo, entonces nosotros podemos ahí deliberar y podemos atender a un fin. Y aquí interviene, si depende de mí, otro componente entre este espacio y las concepciones de lo bueno, de lo que es bueno de hacer, aunque sea que uno vaya a cometer errores, que es el sentido de la prudencia en el actuar profesional. Uno ha construido, bueno, la prudencia es el razonable saber actuar. Si actúo por compulsión o actúo impulsivamente, no he actuado con prudencia. La prudencia es un razonable saber actuar y se ha ido desarrollando en nuestra subjetividad, tanto personal como profesional. Porque existen subjetividades, singularidades que cada uno ha construido, ha producido y ha podido también autoproducir en la construcción de su identidad profesional. Entonces tenemos, sumado a lo que depende de mí, a eso le sumamos el ejercicio de la prudencia, que la prudencia es conocer cómo actuar. La prudencia se ha desarrollado en nosotros desde que hemos incorporado un autocontrol desde la, digamos, temprana infancia, desde que en un segundo plano lo podemos preguntarnos cómo es una vida buena y qué es una actitud de control prudencial, y en un tercer momento, y ahí es lo más interesante, podemos integrar razones externas que son las razones de los otros o las razones de las disciplinares, a los propios intereses y a las propias razones. Entonces ahí se da un proceso de prudencia autónoma, es decir, yo voy a saber cómo voy a actuar y voy a poder hacerme responsable de todas las acciones erradas que se hayan cometido o que se hayan omitido. Entonces aquí es una cuestión de plantear alternativas fuertes y no alternativas, digamos, en un sentido de supuestos personales o supuestos débiles, ¿no? En este sentido, tenemos que pensar también en que es responsable para una gestión profesional preguntarnos permanentemente por las razones que tenemos para actuar de una manera o no actuar de esa manera, de acuerdo a la validez y a la justificación que tengan estas razones para nosotros. Y finalmente,
ya como para ir cerrando, bueno, la acción libre o la acción, digamos que uno puede decir que conforma el libre albedrío, es una acción que, como digo, depende de mí, entre comillas, pero que también está en dependencia de otros, ¿no? Por eso digo, puedo ponerla a discusión y puedo pensar en el fin al que se atiende. Pero también el ejercicio de la prudencia me lleva a que piense que es una acción responsable y a eso se suma necesariamente que puedo ser responsabilizado también o me puedo asumirme como responsable porque esa acción libre está condicionada causalmente o determinada causalmente por una multiplicidad de factores que nosotros ya sabemos, ¿no? Económicos, políticos, sanitarios, personales o profesionales. Entonces es como una libertad de acción que depende de mí, pero que también está sobredeterminada por ciertas realidades que nosotros le llamamos las alternativas fuertes. Entonces, de esta manera puede pensarse el error, pensar que en esta dependencia mía de la acción, la responsabilidad es mía como actor fundamental y esta responsabilidad mía puede estar, o de hecho está, causalmente determinada, en consecuencia, por lo tanto, puede presentar el error o equívoco que no es que conspiran contra la seguridad del paciente, sino que confirman que el tratamiento del error, que la honestidad con la que se puedan reconocer la falibilidad en los procesos de atención, y mientras eso se haga más colectivo y más comunitariamente posible, es algo que a mi criterio, a mi juicio, garantiza la mejora en la atención de los pacientes en las organizaciones o en los servicios de salud. Muy bien. No sé si he sido clara, si he ido muy rápido. Bueno, yo les agradezco la atención y bueno, quedo disponible para cualquier consulta o cualquier duda o incertidumbre que tengan ustedes de lo que he podido comunicar o manifestar desde mi perspectiva de formación. Muchas gracias. Bien, excelente, Susana, tu ponencia, la verdad te felicito. Y bueno, seguramente estás viendo en pantalla todos los comentarios de las personas que están participando, que son tanto del hospital como fuera del hospital, de la provincia como fuera de la misma. Así que la verdad, excelente, muy claro todo lo que has expuesto y en base a ellos, entonces, hacer como una reflexión final, ¿no? Y pensarnos que si para poder analizar este error necesitamos sobre todo repensarnos desde las instituciones mismas, cómo y por qué fallan en las barreras defensivas dentro de una institución. eh, Tal vez es necesario de seguir hablando mucho más profundamente y no solamente de lo teórico, sino, como vos bien lo has dicho, desde la acción misma, para hablar de esta cultura, cambio de cultura y que sea una cultura justa para hacer el abordaje del análisis del error, a donde sea posible detectar las debilidades propias que hay dentro de los sistemas que hacen que se propicie el error humano sin desvincular esto de la responsabilidad individual. Entonces, cuando hablamos también de libertad, hablar que es indispensable medios ambientes de trabajo que sean libres, libres pero libres de la culpa, en donde todos los que estemos y convergemos en una institución de salud seamos capaces de informar el error sin temor a reprimenda alguna, cortando de esta manera con lo que es esa cultura punitiva. Pero sin lugar a dudas, es indispensable como estrategia asociarnos al paciente
para que sea este también uno de los bastiones fundamentales que garanticen la seguridad de su cuidado. Entonces sean a la vez actores activos en todo momento de ese cuidado, tanto el paciente como el grupo familiar, fomentando también la colaboración entre las diferentes disciplinas, los diferentes integrantes del equipo de salud, pero sobre todo comprometiendo a cada una de las instituciones, al Estado todo, a promover los recursos que sean indispensables y fundamentales para hacer frente a este problema. Saber que todos y todas como efectores de salud tenemos que ser capaces de mirar y desandar el error humano para poder trabajar en él, porque como anteriormente lo habíamos dicho, esto no es algo nuevo. Esto ya viene estudiado, se viene hablando y se viene haciendo muchos estudios de investigación y escribiendo muchos marcos teóricos en relación a lo que es la seguridad del paciente y el error humano, ¿sí? Y a pesar de eso, los avances no son tan notables, ¿sí? Y creo que porque una vez más eh, esta posición de ocultar, de ocultamiento de estos errores hace por temor a las reprimiendas, ¿sí? Hace que no podamos avanzar mucho más. Entonces, si nosotros permanecemos en este ocultamiento, sin lugar a dudas vamos a estar dentro de un grupo que de personas que no ya no lo domino yo, sino hace muchos años. Cicerón decía hace más de 2000 años que todos los hombres pueden caer en un error, pero solo los necios pueden permanecer en él. Entonces tal vez es momento de que empecemos a tomar con la responsabilidad que esto confiere estas temáticas y ser capaces como líderes en diferentes ámbitos de la salud, de enfermería, de empoderarnos de la temática y sacar hacia adelante un sistema de salud que garantice la seguridad para todos y todas los usuarios. Solamente a través del error, del análisis del error humano podemos salir adelante. Así que la verdad les agradezco a todos, te agradezco profundamente, Susana, por tu tiempo, porque sé tu compromiso hacia nuestra profesión, sobre todo. Te he convocado y la verdad en un momento no sabía si ibas a aceptar, pero después me dicen que sí, seguramente, y la verdad ha sido un placer escucharte y que podamos, cada una de tus palabras, hacerlo realidad, porque solamente desde la acción se puede cambiar. Así que te agradezco nuevamente y les agradezco a todos los participantes y gracias por estar. Los abrazo y las abrazo a la distancia. Muchas gracias.